Queridos amigos, bienvenidos a Luz de Esperanza. Hoy iniciamos juntos un viaje fascinante, un camino que no solo nos llevará a conocer un libro, sino a descubrir un tesoro espiritual que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Ese tesoro es la Biblia. Cuando escuchamos la palabra Biblia, muchos piensan en un libro antiguo, grande, con páginas delgadas, quizá con letras pequeñas, que se guarda en la casa de los abuelos o en una iglesia. Otros tal vez recuerdan que alguna vez intentaron leerla y se sintieron confundidos, perdidos entre nombres difíciles y relatos lejanos. Algunos incluso la ven como un libro que pertenece al pasado, sin relevancia para la vida moderna. Pero hoy quiero invitarte a mirar la Biblia con ojos nuevos. Porque la Biblia no es simplemente un libro. Es mucho más que eso. La Biblia es una biblioteca, una colección de libros, escritos durante más de 1000 años por diferentes autores, en diferentes contextos, pero inspirados por el mismo Dios. Y lo más sorprendente es que, a pesar de su diversidad, guarda una unidad maravillosa. Desde la primera página hasta la última, nos habla de la relación de Dios con la humanidad, de su amor fiel y de su plan de salvación. Imagina una gran carta de amor, escrita por alguien que te conoce profundamente, que sabe tus miedos, tus dudas, tus luchas y también tus sueños. Una carta que no busca simplemente informarte, sino transformarte. Eso es la Biblia, la palabra viva de Dios dirigida a ti, hoy, aquí, ahora. La palabra Biblia proviene del griego ta biblia, que significa los libros. Y es cierto, no es un único libro, sino un conjunto de 66 libros, 73 en la tradición católica, que incluyen historia, poesía, leyes, profecías, enseñanzas, cartas y hasta visiones del futuro. Es como una gran biblioteca espiritual en miniatura, condensada en un solo volumen. Se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos relata los orígenes del mundo, la historia del pueblo de Israel, las promesas de Dios y la espera de un Mesías. El Nuevo Testamento, en cambio, nos presenta el cumplimiento de esas promesas en la persona de Jesucristo. Su vida, su enseñanza, su muerte y resurrección, y la expansión de la fe cristiana a través de los apóstoles. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Fue escrita en desiertos, en palacios, en prisiones y en ciudades bulliciosas. Sus autores eran pastores, reyes, profetas, pescadores, médicos y maestros. Y sin embargo, todos ellos coincidieron en un mismo mensaje. Dios habla, Dios actúa, Dios ama. Ahora bien, ¿por qué deberíamos leer la Biblia en pleno siglo XXI, en un mundo saturado de información, de redes sociales, de entretenimiento rápido? Porque, aunque los tiempos cambian, las preguntas más profundas del ser humano siguen siendo las mismas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué existe el dolor? ¿Qué pasa después de la muerte? Y la Biblia ofrece respuestas que no son superficiales, sino que penetran hasta lo más profundo del corazón. La Biblia no solo nos habla de Dios de manera abstracta, como si fuera una teoría filosófica. No, la Biblia nos presenta a un Dios vivo, cercano, que se revela en la historia. Cada página, cada relato, cada salmo, cada carta está impregnada de la presencia de un Dios que camina con su pueblo. Imagina por un momento a los israelitas cruzando el desierto después de salir de Egipto. Ellos no llevaban consigo un manual frío, sino la voz de un Dios que los guiaba con una columna de nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Esa misma voz es la que escuchamos hoy cuando abrimos la Biblia. No se trata solo de leer palabras antiguas, se trata de encontrarnos con el Dios que sigue hablando. Muchos dicen, pero la Biblia es difícil de entender, tiene tantas páginas, tantos nombres extraños, tantas leyes que parecen no tener sentido en nuestra época.
Y es verdad, no todo es fácil. Pero aquí hay algo hermoso. La Biblia es como una mina de oro. Algunas partes parecen tierra común, pero si tienes paciencia y sigues excavando, encontrarás pepitas de oro, palabras que brillan, que iluminan, que transforman tu vida. Por ejemplo, el Salmo 23 dice, «El Señor es mi pastor, nada me falta». ¿Cuántas personas en momentos de angustia, de enfermedad, de soledad, han encontrado consuelo en esas palabras? O en el Evangelio de Juan, cuando Jesús afirma, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esas no son simples frases religiosas. Son palabras que dan dirección, sentido, propósito. La Biblia también nos revela el corazón humano con una sinceridad brutal. No oculta las debilidades de sus personajes. Nos habla de reyes que fallaron, de profetas que dudaron, de discípulos que huyeron. Nos muestra que la vida de fe no es una historia de héroes perfectos, sino de personas reales que, en medio de su fragilidad, aprendieron a confiar en Dios. Y eso es lo que la hace tan actual. Porque todos nosotros, en algún momento, dudamos, caemos, fallamos. Y la Biblia nos recuerda que, aun así, Dios no se cansa de nosotros. Un aspecto fascinante es cómo la Biblia está llena de promesas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos promesas de esperanza, de restauración, de vida eterna. Promesas que no son palabras vacías, porque a lo largo de la historia Dios ha mostrado que cumple lo que promete. Por eso, cuando lees un versículo como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No lo lees como un texto antiguo, sino como una palabra viva para ti hoy. Además, la Biblia tiene una riqueza literaria impresionante. En ella encontramos poesía sublime, como en los Salmos, sabiduría práctica, como en Proverbios, relatos apasionantes, como la historia de José en Egipto o la valentía de Esther. Discursos proféticos que estremecen, como los de Isaías o Jeremías, y parábolas sencillas pero profundas, como las que Jesús contó. Es un libro que combina belleza literaria con profundidad espiritual. Pero lo más importante es que la Biblia nos conduce a una persona, Jesucristo. Él es el centro, el eje, la clave para comprender toda la Escritura. El Antiguo Testamento apunta hacia Él con promesas y profecías. El Nuevo Testamento nos muestra cómo esas promesas se cumplen en su vida, muerte y resurrección. Por eso San Agustín decía, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo se revela en el Nuevo. Cuando abrimos la Biblia con esta perspectiva, todo cobra sentido. Ya no es un conjunto de historias sueltas, sino una gran narración de amor, con principio y fin, con drama y esperanza, con lucha y victoria. Es la historia de Dios y de la humanidad, y en esa historia tú también estás invitado a participar. En nuestra época, donde hay tantas voces, tantas noticias, tantas opiniones, la Biblia se convierte en un ancla. Es como una lámpara en medio de la oscuridad. El Salmo 119 lo expresa con claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Eso significa que, aunque no veas todo el camino de tu vida, la palabra de Dios te muestra el siguiente paso. Y paso a paso, con fe, llegas al destino. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿cómo sé que la Biblia es confiable? ¿Cómo puedo creer que realmente es la palabra de Dios y no solo un libro más? Esa es una pregunta muy válida, y merece una respuesta. La Biblia es el libro más estudiado, más investigado, más traducido de toda la historia. Ningún otro libro tiene tantos manuscritos antiguos que lo respalden. Ningún otro libro ha resistido tantas críticas, persecuciones, intentos de destrucción, y sin embargo sigue aquí, vivo, transformando vidas.
Hay algo poderoso en esto. Imperios han caído, culturas han cambiado, ideologías han surgido y desaparecido, pero la Biblia permanece. Y no solo permanece como un libro en una estantería, sino como un testimonio vivo en millones de corazones que han experimentado la fuerza de sus palabras. La Biblia no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que ha inspirado movimientos enteros, revoluciones de fe, cambios sociales y culturales profundos. Piensa en ello. Fue la Biblia la que encendió la chispa de la Reforma, la que animó a hombres y mujeres a luchar contra la esclavitud, la que inspiró a líderes a defender los derechos humanos. Y también, en lo personal, ha sido la guía que ha dado esperanza a una madre en medio del dolor, la fortaleza a un joven en medio de la tentación, la paz a un anciano en su lecho de muerte. Pero hay algo más íntimo, más personal. Cuando tú abres la Biblia, no estás simplemente estudiando historia o literatura. Estás abriendo la posibilidad de un encuentro. Encuentro con un Dios que habla. Y aquí hay un detalle importante. La Biblia no solo fue inspirada por Dios en el pasado, sino que sigue siendo inspirada por el Espíritu Santo en el presente. Eso significa que lo que lees puede llegar directamente a tu corazón de manera única, como si esas palabras hubieran sido escritas solo para ti. Imagina este ejemplo: una persona deprimida, sin fuerzas, decide abrir la Biblia al azar y se encuentra con Isaías 40 horas y 31 minutos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas palabras cobran vida, se convierten en promesa personal, en medicina para el alma. Eso es lo que hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro. Y aquí llegamos a un punto crucial. La Biblia es palabra de Dios, pero también necesita ser recibida con un corazón dispuesto. No basta con leerla como quien lee un periódico o una novela. Es necesario abrir la mente, pero sobre todo abrir el corazón. Porque si la lees con un corazón cerrado, verás solo letras, pero si la lees con fe, escucharás la voz del Creador. Algunas personas me dicen: yo intenté leer la Biblia, pero no entendí nada. Y yo les respondo: no te preocupes, es normal al principio. La Biblia es como un océano inmenso. Cuando entras por primera vez, solo mojas los pies. Pero si perseveras, poco a poco aprendes a nadar, y entonces descubres la profundidad, la belleza, la riqueza de esas aguas. Y cuanto más te adentras, más te das cuenta de que nunca llegarás al final, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Otra cosa importante: la Biblia no fue escrita para ser un libro de ciencia o de historia en el sentido moderno. Sí, contiene relatos históricos, pero su objetivo principal no es dar fechas ni datos exactos, sino revelar el propósito de Dios. Por eso, cuando lees el Génesis, no lo lees para saber exactamente cómo fue el Big Bang, sino para comprender que detrás de todo hay un Creador que dijo: sea la luz, y la luz fue. Del mismo modo, cuando lees los Evangelios, no los lees como simples biografías de un personaje famoso. Los lees como testimonio vivo de personas que caminaron con Jesús, que lo vieron sanar enfermos, resucitar muertos, perdonar pecadores, y que luego dieron su vida para proclamar que Él realmente resucitó. Por eso, la Biblia no es un libro neutral. La Biblia te confronta, te interpela, te invita a tomar una decisión. Cada vez que la lees, tienes delante de ti una elección. ¿Creerás en lo que dice? ¿Confiarás en las promesas de Dios? ¿Seguirás el camino de Cristo? No puedes quedar indiferente. Es como un espejo que muestra quién eres realmente y quién puedes llegar a ser con la ayuda de Dios. La Biblia también es un libro comunitario. Aunque la leas en silencio, fue pensada para compartirse, para leerse en voz alta, para meditarla en familia, en comunidad, en la iglesia. Desde los primeros cristianos, que se reunían en casas para escuchar las cartas de Pablo, hasta hoy,
La palabra de Dios se proclama en todas partes del mundo. Y cuando la escuchas junto a otros, ocurre algo especial. Descubres que no estás solo, que formas parte de una gran familia de fe. Quizás te sorprenda saber que la Biblia ha sido traducida a más de 3000 idiomas. Es el libro más traducido de toda la historia. Eso significa que millones de personas, de diferentes culturas, lenguas y tradiciones, pueden escuchar el mismo mensaje de esperanza. Es como un río que fluye y llega a cada rincón del planeta. Y donde llega, transforma. A veces la transformación es silenciosa, como la semilla que cae en la tierra y germina poco a poco. Otras veces es poderosa, como una tormenta que cambia el paisaje de golpe. Pero siempre, siempre produce fruto. Porque como dice Isaías 55 horas y 11 minutos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, ¿qué es la Biblia? No es un amuleto, no es un adorno, no es un objeto para acumular polvo en una estantería. Es la voz de Dios, viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es alimento para el alma, lámpara para el camino, espada para enfrentar la tentación, bálsamo para el dolor, brújula para la vida. Cuando comprendemos lo que realmente es la Biblia, empezamos a verla con otros ojos. Ya no es un objeto pesado que da pereza abrir, sino una ventana a lo eterno. Cada vez que la abrimos, se abre también una puerta al diálogo con Dios. Porque leer la Biblia no es solo leer, es escuchar. Es como sentarse frente a un amigo que te conoce mejor que nadie y dejar que él te hable. Pero aquí viene un desafío. En nuestra vida moderna, vivimos con prisa. Todo tiene que ser rápido, instantáneo, inmediato. Videos cortos, mensajes breves, respuestas rápidas. Y la Biblia, en cambio, nos invita a detenernos, a meditar, a contemplar. No es un scroll que consumes en segundos, es un alimento que se saborea lentamente. Y esa lentitud es un regalo, porque nos obliga a respirar, a encontrar silencio, a darle espacio al alma para escuchar lo que Dios quiere decir. Piénsalo así, cuando alguien que amas te escribe una carta, no la lees corriendo. La lees despacio, la relees, buscas cada detalle. Eso mismo ocurre con la Biblia. Cada palabra tiene peso, cada versículo puede ser un mensaje personal, cada capítulo es una invitación a acercarte más al corazón de Dios. Un error común es pensar, tengo que leerla completa de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, y si no lo hago, no sirve. Pero la Biblia no funciona como una novela. Funciona más bien como un jardín. Puedes entrar por diferentes senderos, contemplar unas flores hoy y otras mañana, descansar en una sombra y luego explorar un rincón nuevo. No tienes que abarcar todo en un día, sino disfrutar poco a poco, con calma. Otra cosa importante, la Biblia tiene capas de significado. Al principio, tal vez entiendas lo más simple, lo que está en la superficie. Pero si vuelves a leer con el tiempo, con más experiencia de vida, con más oración, descubres cosas nuevas. Es como una mina que nunca se agota. Cuanto más cavas, más tesoros encuentras. Muchos santos, pastores, maestros y creyentes comunes han pasado toda su vida estudiándola, y aún así confiesan que siempre hay algo más por descubrir. Eso nos recuerda que la Biblia no es un libro que dominamos. Es un libro que nos transforma, que nos lee a nosotros. Sí, porque mientras tú lees la Biblia también te lee a ti, te revela lo que hay en tu interior, te muestra tus motivaciones, tus heridas, tus sueños, tus pecados, y te ofrece luz para caminar en la verdad. Ahora bien, uno de los aspectos más hermosos de la Biblia es que no solo nos habla de individuos aislados, sino de un pueblo, de una comunidad. Desde Abraham hasta los apóstoles,
Dios forma un pueblo que aprende a caminar con Él. Y tú y yo también estamos invitados a ser parte de ese pueblo. Cuando lees la Biblia, descubres que no estás solo, que formas parte de una historia mucho más grande que tú mismo. Por ejemplo, cuando lees sobre Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, puedes pensar, eso pasó hace miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo? Y sin embargo, si lo miras con los ojos de la fe, descubres que también tú has tenido mares rojos en tu vida. Momentos imposibles, puertas cerradas, problemas que parecían no tener salida. Y en esos momentos, Dios abre un camino donde no lo había. Ese relato antiguo se convierte en una promesa actual. Lo mismo ocurre con los Salmos. Escritos hace siglos, pero tan actuales como si hubieran sido compuestos ayer. ¿Quién no ha sentido lo que dice el Salmo 13? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo olvidarás de mí? Esa es la oración de alguien que se siente abandonado. Y, al mismo tiempo, termina con esperanza, yo confío en tu amor. Ese salto del dolor a la confianza es lo que todos necesitamos en algún momento de la vida. Y no olvidemos las parábolas de Jesús. Son relatos tan sencillos que hasta un niño puede entenderlos, pero tan profundos que un sabio puede reflexionar sobre ellos toda su vida. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no es solo una historia sobre un joven rebelde. Es la historia de todos nosotros, que a veces nos alejamos, que desperdiciamos lo que Dios nos da, pero que siempre tenemos un Padre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Es por eso que la Biblia no pasa de moda. Puede ser antigua, pero nunca es obsoleta. Porque habla al corazón humano, y el corazón humano no ha cambiado en lo esencial. Seguimos teniendo sed de amor, de justicia, de verdad, de sentido. Y la Biblia nos ofrece esa agua viva que calma la sed más profunda. Quiero subrayar algo muy importante. La Biblia no fue dada para condenarnos, sino para salvarnos. Sí, nos muestra nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras sombras. Pero no para aplastarnos, sino para llevarnos a la gracia, al perdón, a la reconciliación. Como dice 2 Timoteo 3, 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la Biblia no solo informa, sino que forma. Nos educa, nos corrige, nos anima, nos fortalece. Es como un maestro que nos acompaña en cada etapa de la vida. Cuando eres niño, te enseña a confiar. Cuando eres joven, te da dirección. Cuando eres adulto, te da sabiduría. Cuando eres anciano, te da esperanza. Ahora, llegamos al cierre de este viaje, pero en realidad es solo el inicio de un camino que tú puedes recorrer cada día con la Biblia en tus manos y en tu corazón. Imagina la escena. Un joven abre la Biblia por primera vez, quizás con dudas, quizás con miedo de no entender nada. Empieza leyendo el Evangelio de Juan y se encuentra con estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al principio, parecen palabras extrañas. Pero poco a poco descubre que hablan de Jesús, el Hijo eterno de Dios, que vino a este mundo para traer luz en medio de las tinieblas. Ese joven, que se sentía perdido, empieza a ver un nuevo horizonte. Y lo mismo puede pasarte a ti. La Biblia tiene ese poder. Abrir horizontes, encender luces, mostrar caminos. No es un libro muerto, es un libro vivo. Y lo maravilloso es que no importa cuántas veces lo leas, siempre puede sorprenderte. Tal vez un versículo que ayer no significaba nada para ti, hoy se convierta en una respuesta a tu oración. Tal vez un capítulo que leíste años atrás cobre un sentido nuevo porque ahora estás viviendo otra etapa de tu vida. Esa es la dinámica de la palabra de Dios. Siempre actual,
siempre fresca, siempre transformadora. Quiero invitarte a mirar cómo Jesús mismo valoraba las Escrituras. En los Evangelios vemos que constantemente citaba la Biblia, que la conocía profundamente, que la usaba para enfrentar la tentación y para enseñar a sus discípulos. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, Jesús respondió con versículos de la Escritura: escrito está. Eso nos muestra que la palabra no es solo para leerla pasivamente, sino para usarla activamente en nuestra vida diaria. Es un arma espiritual, una guía, una fuerza. Piensa también en cómo los primeros cristianos, perseguidos, encarcelados, despojados de todo, encontraban fortaleza en la palabra de Dios. No tenían templos grandes, ni recursos abundantes, pero tenían la palabra, y con ella tenían todo. Y gracias a esa palabra, la fe se expandió por el mundo entero, hasta llegar a nosotros. La Biblia no te promete una vida sin problemas, pero sí te promete que nunca estarás solo en tus problemas. Te promete que Dios camina contigo, que su gracia es suficiente, que su amor es inquebrantable. Te promete que hay un futuro, que hay una esperanza, que la muerte no tiene la última palabra. Y esas promesas, cuando las haces tuyas, cambian tu manera de vivir. Tal vez tú me digas: pero yo no soy religioso, no sé mucho de iglesia, no tengo formación bíblica. No importa. La Biblia no es exclusiva de expertos ni de teólogos. La Biblia es para todos, para el niño que apenas aprende a leer, para el adulto que busca respuestas, para el anciano que espera con fe. Dios no se dirige solo a unos pocos privilegiados, se dirige a todos sus hijos. Y tú eres uno de ellos. Quiero animarte a que tomes un tiempo cada día, aunque sea breve, para abrir la Biblia. No lo hagas por obligación, sino como quien va a encontrarse con un amigo. Empieza por los Evangelios, deja que la voz de Jesús resuene en tu corazón. Después explora los Salmos, deja que sus oraciones se conviertan en tus oraciones. Poco a poco, verás cómo la palabra de Dios empieza a moldear tu mente, a limpiar tus pensamientos, a sanar tus heridas. Recuerda también que no caminas solo en este camino. Millones de personas en el mundo están leyendo la Biblia al mismo tiempo que tú. Y más aún, el Espíritu Santo es tu maestro interior, el que te ayuda a comprender, el que hace que esas palabras cobren vida. Así que no tengas miedo de no entender todo. Lo esencial siempre estará claro: Dios te ama, Dios tiene un plan, Dios te invita a seguirle. Y finalmente, quisiera dejarte con una imagen. Imagina tu vida como una casa. Puede ser que algunas habitaciones estén ordenadas, limpias, hermosas. Pero quizás hay rincones oscuros, llenos de polvo, cerrados con llave. Cuando dejas entrar la palabra de Dios, es como abrir las ventanas y permitir que entre la luz del sol. Esa luz revela lo que estaba oculto, pero también calienta, da vida, renueva. Así es la Biblia, la luz de Dios que entra en tu casa interior, no para condenarte, sino para transformarte, para llenarte de esperanza. Amigos, la pregunta inicial de este video era: ¿qué es la Biblia? Y ahora, después de este recorrido, podemos decirlo con certeza. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz, escrita en páginas humanas pero inspirada por el Espíritu Divino. Es la carta de amor del Padre a sus hijos. Es el mapa que nos conduce a Jesús, el Salvador. Es el tesoro que, si lo encuentras y lo haces tuyo, te dará una riqueza que nada ni nadie podrá quitarte. Por eso, te animo, abre la Biblia. No mañana, no la próxima semana. Hoy, dedícale unos minutos. Deja que sus palabras entren en tu vida. Y descubrirás que no estás leyendo simplemente un libro, sino que un libro está leyendo tu corazón. Y ese libro, esa palabra, tiene poder para darte lo que más necesitas: fe, esperanza y amor.
Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Luz de Esperanza. En el próximo video hablaremos de cómo leer la Biblia paso a paso, para que no se quede en teoría, sino que sea parte de tu vida diaria. No olvides suscribirte, compartir este mensaje con tus amigos y, sobre todo, empezar este viaje con la palabra de Dios. Porque recuerda, la Biblia no es solo un libro, es luz, es vida, es esperanza.